ya estamos en vivo, se está transmitiendo en directo la reunión. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Loida, gracias por no dejar morir este espacio, que está a punto de morir, está en sus últimas, porque si no hay por lo menos 3, 4 personas en sala, pues yo no sé hasta qué punto vale la pena, porque se convierte como en un diálogo y a veces uno habla mucho y en realidad estos espacios se nutren de la participación de todas las personas. Y gracias, Roide, por estar aquí, gracias, Isa, por unirte. Bueno, hoy vamos a continuar el capítulo, vamos a terminar ya hoy el capítulo 15 del libro de los Hechos. Buenas noches, Loida, buenas noches, Isa. Ya les estaba diciendo, Isabel, que si no hay por lo menos 3, 4 personas comprometidas aquí, este estudio lamentablemente va a tener que cancelarse, porque la idea no es que esto sea un monólogo, ni siquiera un diálogo, porque terminamos enredándonos en nuestras mismas ideas. Estos estudios se nutren de la participación de las personas, y si no hay participación, entonces, pues lamentablemente la iglesia no es un cuerpo inerte que se nutra de lo que dicen otros, sino a lo largo de los siglos la iglesia se ha nutrido de la interacción. Y este capítulo, justamente el capítulo 15, nos está mostrando esto, la necesidad, la importancia de la interacción y de las diferentes ideas dentro de la iglesia. Entonces, le voy a pedir el favor a alguna que lea capítulo 15, versículos 22 al 35. ¿Oramos? Sí, leemos y oramos. Okay. 22 al 35. Sí, Los señora. apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a vernos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarnos a obedecer más que las siguientes reglas, que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor de los ídolos. No coman sangre ni sangre de animales que todavía tengan sangre adentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres porque lo que decía los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño, pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas nuevas noticias del Señor Jesucristo. Gracias, Loida. Isa, ¿quieres hacer una oración para comenzar, porfa? Padre, yo te doy gracias, Señor, te damos gracias por permitir este momento en donde queremos conocer un poco más de tu palabra, en donde queremos que seas tú tomando nuestros espíritus, Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, a tu palabra, enseñándonos a ser iglesia. Señor, pon en nosotros ese sentir que hubo en cada una de las personas que nos has enseñado, que hubo ese sentir de ser iglesia. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo aprendamos a ser iglesia, Señor,
a aprender de aquellos que sencillamente dispusieron su corazón y su vida para obedecerte, Señor. Obra con todo tu poder en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gracias, Isa. Yo no sé si alguna de ustedes quiere comentar de qué viene todo esto. ¿A qué viene todo esto que está pasando? ¿Por qué mandan la carta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema que se está presentando aquí? Si alguien quisiera hacer un resumen de todo esto, Loida, ¿tienes ganas de hablar o es que te estoy leyendo mal? No, sí, es que durante la semana me quedé reflexionando sobre lo que hemos estado leyendo y pues todo lo que... Loidita, qué pena, yo no sé qué, suena como si estuvieras en plena playa, como si el micrófono le estuviera entrando una corriente de viento fuerte. Puede ser el aire del ventilador, porque aquí hace muchísimo calor. Así. No, ¿Mejora? pero ya, perfecta, ahora sí. Pues sí, que me quedé pensando durante la semana sobre estos tiempos de plática con el grupo y la retroalimentación que tenemos y sobre lo que hemos estado leyendo acerca de que pues estaban en la iglesia de Antioquía y cuando Pablo y Bernabé llegaron ahí y empezaron a predicar acerca de Jesús, pues había muchos gentiles que estaban creyendo en Jesús, no obstante, pues había también un grupo por ahí de judíos que conociendo pues la ley y las enseñanzas, pues a fuerza empezaban a predicarle a los nuevos creyentes para decirles que pues como aunque creyeran en Jesús, no iban a ser salvos si no se circuncidaban y cumplían la ley de Moisés. Entonces, Pablo y Silas pues se dieron ahí un entre con la gente, empezaron como a tener discusiones bastante complicadas, difíciles, de modo que pues hasta estaban dando mal testimonio y por tanto los mandaron a Jerusalén para que pues fueran a resolver ese pequeño detalle que hacía que se acaloraran un poco y pues allá en Jerusalén, estando pues como quien dice los discípulos, yo digo la gente, hablando en términos de gobierno, ¿no? El constituyente del gobierno de la iglesia, que eran los discípulos, entre ellos Pedro, pues comentaron el tema, expusieron las cuestiones que estaban sucediendo y al final, pues el testimonio que también se había recibido es que muchos de los gentiles que pues no eran judíos, habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, aún sin que hubiesen sido circuncidados o sin que cumplieran con la ley de Moisés. Entonces, por esa razón, como que querían que se les disculpara de ese trámite y requisito para que formaran parte del pueblo de Dios. Y al final, pues, la autoridad de esa época tomó una decisión y se les pusieron unos pequeños requisitos nada más para aconsejarles que cumplieran esos aspectos porque pues era de mejor conveniencia para la iglesia, pero no hacían referencia a que con ello fueran salvos. Gracias, Loidis. Y es bien importante, de verdad que bueno, darse la tarea de quedarse pensando qué es lo que está pasando aquí, porque esto no es un tema ajeno a la iglesia actual. Nosotros hemos venido conversando de qué manera también en nuestro diario proceder como iglesia nosotros estamos imponiendo cargas a nuestros hermanos, a la gente que está llegando a la iglesia. Y es muy interesante porque aquí está ocurriendo un choque paradigmático. El Señor Jesús vino y además Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y entonces para un judío, para un israelita, la circuncisión era un tema muy importante, era un tema capital. La circuncisión no era opcional para un israelita. Hola Pris, buenas noches, estamos en Hechos, capítulo 15 y hoy nos enfocamos del 22 al 35. Entonces el tema de la circuncisión no es que ellos se pusieron a inventar, a crearse cosas nuevas, sino que eso era la señal del pacto entre Dios y su pueblo.
Entonces este grupo de judíos va y le dice a los gentiles que ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Qué les pasa? Es obvio, para ellos es obvio, pero resulta que, como nos contaba Loida, se genera este problema. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, dice la Biblia, y entonces comienza todo un debate, toda una confrontación. Y habíamos hablado de la actitud tan, no es sumisa la palabra, tan conciliadora de los discípulos. Sí, señora, Hechos 15, esa actitud tan conciliadora que sabiendo que tienen razón, y la actitud de ellos, de no sentir, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para predicar el evangelio. Ellos se sujetan, van a Jerusalén y presentan su testimonio a los apóstoles. Y en las reuniones anteriores hemos hablado de cuán diferente puede ser nuestra, por lo menos la actitud mía. Y si yo digo, esta vaina es así, punto, y a mí no me sacan de ahí, y yo tengo razón y yo no tengo que estarle pidiendo permiso a nadie para predicar el evangelio, usted haga lo que se le da gana, yo hago lo que se me da la gana y ya, chao. Pero Pablo y Bernabé, incluso Pedro, callados, escuchan la postura de los de la circuncisión, luego exponen sus motivos y llegan a acuerdos. La semana pasada llegamos hasta allí, llegan a acuerdos a pesar de que ellos saben que no hay nada que ellos tengan que cumplir, que no hay ningún peso que se le deba cargar a los gentiles, pues ellos aceptan 3 condiciones. Y esas 3 condiciones, pues, se dieron. No se engancharon en que no, es que no es nada, es que no hay nada que hacer. Ellos ceden y entonces entramos en la porción de hoy, a esta última parte que va del versículo 22 al 35, y entonces leamos el 22 y 23. Si alguien quiere leerlo para ver si hay algo que valga la pena comentar en este punto. ¿Quién quiere hacer los honores? Gracias, Loida. Gracias por no dejarme morir, hermano. Esperaba, a lo mejor que alguien más, porque por la versión igual leímos algo diferente, pero ahorita saco la Reina Valera aquí. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos 2 eran líderes de la iglesia. ¿Y 23? Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Gracias, Loidis. ¿Algún comentario sobre estos versículos? Ya sabiendo qué es lo que ha pasado. Pues lo principal es que, por lo que yo puedo entender, es que a quienes eligieron, que dicen que eran líderes de la iglesia, me parece que además eran también personas que probablemente tenían cierto, o sea, eran conocidas, para que al ser enviadas a otra región, pues su palabra tuviera cierto peso. Ok. Gracias, eso es bien importante, o sea que no fue cualquier persona quien envían. Isa, Priscila, ¿ustedes quisieran comentar algo? Sí, bueno, a mí me llama la atención que, bueno, en Reina Valera dice que eran principales entre los hermanos, varones principales entre los hermanos, me imagino que tenían un peso, como dice Loida, una responsabilidad, y pues dadas las circunstancias en donde no se sabía qué creer,
si yo tengo que seguir la ley o que no la tengo que seguir. A veces es importante que la aclaración venga de gente que tenga una, no digo una conducta intachable, pero que sí tengan testimonio. Eh, pues eso es lo que yo veo. Tal vez si hubiera venido como de cualquier X o de un mismo gentil, hubiesen dicho, bueno, pero este qué va a saber. Desafortunadamente uno come por esas vainas. O sea, ay, si me lo dice el pastor, sí, si me lo dice el otro, no. Y uno tiene que a veces ser estratégico porque no es tanto como guiarse por el tema sino, poniendo el ejemplo actual, si no fuera el pastor, pues, y lo está diciendo cualquier persona, si es lo que dice Jesús, es lo que dice Jesús, así me lo esté contando X. Pero a veces como la gente come es por los cargos y por las dignidades, uno también tiene que ser estratégico, decir, mira, o sea, sí, ve y dile, hazlo caer en cuenta porque a ti sí te escucha y dejar esa soberbia que uno le da y también ser estratégico. Qué pena la bulla, pero... No, tranquila, no se oye. Ah, bueno. En la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, bueno, enuncia, dice que entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabá, y a Silas, a quienes respetaban mucho. O sea, como que describen que no, para ellos no era un cualquiera, como mencionaban, sino que describen que era una persona de respeto, entonces no era el del común, ¿sí? Y dice en el 23 que cómo describían el saludo de la carta. Me llama la atención, dice que el grupo envió la carta que decía así: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía. O sea, eso sí lo describen como muy bien, ¿no? Quieren definir de los creyentes a los no creyentes, ¿no? Como que eso sí lo quieren De como los judíos a los no judíos, porque sí, todos son creyentes, Isa. sí, quieren resaltar esa partecita así muy, muy bien, ¿no? Como que lo quieren resaltar, me llama la atención eso. No, bien importante lo que ustedes están diciendo, porque la iglesia en Jerusalén ha podido ser un poco más indiferente con el asunto. Son gentiles. Y a veces pasa, a veces nosotros como iglesia, hay grupos que los tenemos por menos, así que no vale la pena gastar mucho esfuerzo en esa gente, pero ellos, como ustedes están marcando, están buscando hombres de buena reputación dentro de la iglesia para que vayan y le lleven la carta, no es ni siquiera que le hablen, le lleven la carta a los que no son judíos. Y es así, esto que estaba marcando Isa me parece bien importante, porque es como decirle, mira, yo soy judío, tú no eres judío. Y relájate porque nosotros nos reunimos y llegamos, además los llaman hermanos, nuestros hermanos. Qué importante es eso, que nosotros recordemos que somos hermanos, sean de donde sean de la línea doctrinal que sea, son nuestros hermanos. A mí personalmente me tiene rayadísima o muy, porque la vida, yo no sé qué significa rayado en México, pero entonces aquí en Colombia significa como disgustada, como que me choca. Cuando nosotros los cristianos empezamos a lanzarle toda la porquería a los católicos, nosotros tenemos que respetar, son nuestros hermanos. Y me encanta porque ellos están diciéndole a los no judíos, hermanos. Esto no es un cliché, una palabrita que están usando de una forma relajada. Ellos se sienten hermanos. ¿Qué dice Pris?
Sí, buen punto ese. Eh, y no solamente hay un tema, pues, que uno tiende como a echarle tierrita a los católicos, incluso es dentro de las mismas denominaciones de la iglesia protestante, que es que la iglesia ya que es humanista, que la otra que es legalista, que la nota, y entonces, y no nos damos cuenta que somos un mismo cuerpo y que la sangre preciosa de Jesús fue derramada por cada uno de esos a los que nosotros le estamos echando tierrita, que en vez de trabajar por encontrar las cosas en común y ayudarnos como iglesia, lo que hacemos es como autodestruirnos. Y me acuerdo que de hecho en el club de lectura que hacemos los lunes, hemos visto esa misma conducta desde el comienzo de la iglesia. O sea, de los que soportaron las persecuciones, de los mártires, de los que no las soportaron, de los que les gustaba este, de los que no les gusta. Entonces siempre estamos buscando como la excusa para dividirnos y para echarnos tierrita. En cambio, esto están diciendo en un momento, y un tema tan delicado que era la conformación de las bases de la fe. Esperen un momento, es que nosotros no estamos aquí, o sea, ellos buscaron sujetarse a lo que bueno, más adelante creo que sale una profecía acerca de eso, sujetarse a lo que decía la palabra y no a sus gustos personales, diciendo que los judíos a los gentiles le decían perros. Ellos podían buscar el pedacito en la ley en donde dijera perros y decir, no, es que con los perros no podemos ni compartir el pan, pero no lo hicieron así. O sea, ellos dijeron, nosotros nos tenemos que sujetar y entender que somos hermanos. Entonces, me parece como muy confrontante y esa es la actitud que tenemos que tener ahora, que tengo que tener yo ahora. Sí, señores, es bien importante que nosotros entendamos, como dijo Jesús, cuando le oró al Padre, recuerdan que le pidió al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Imagínense si nosotros como iglesia andamos atacándonos unos a otros, ¿cómo vas a ver el mundo? ¿Cómo va a entender el mundo que ese nombre por el cual nosotros se supone que estamos dispuestos a dar la vida, que de verdad se fue enviado por Dios? Si se la pasan agarrados como perros y gatos entre ellos. Pero es bien importante lo que está pasando aquí, lo que está marcando Priscila. Son los fundamentos de la iglesia. Bueno, aunque la roca es Cristo, lo sabemos, pero no es un tema ligero. Es la circuncisión, la señal del pacto. Eso es lo que se está discutiendo. Sí, sabemos que la fe en Cristo, todo lo que ustedes quieran, pero venga, es la señal del pacto. Y hay un ejercicio en cada una de las partes de ceder. Vamos, ok, yo te escucho y de escucharse. Entonces, luego de esto, miremos qué dicen los versículos 24 al 26, porfa. Isa. Leo 24. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. 26. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. Ok, gracias Isa. Y entonces, ¿qué les llama la atención de este bloque? ¿Qué les llama la atención de esto? Te quedan evidenciados esos que van sin permiso y pues empiezan a incomodar, ¿no? A los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes y además, pues sin autoridad. O sea, creo que desde el tema 1 es como, o desde lo que dije primero, es que enviaron a quienes sí tenían autoridad porque habían ido personas que se tomaron ciertas atribuciones y empezaron a actuar sin autorización, pues,
de quienes a lo mejor estaban procurando preparar, formar a los nuevos creyentes y enviar, o sea, que estaban cuidando que verdaderamente el propósito de aquel en quien habían creído de manera directa, pues tuviera ese cumplimiento, porque pues los discípulos habían estado en directo contacto con Jesús. Ok, gracias, Loidis. Pris, Isa, Pris, cuéntanos. Pues yo aquí lo que veo es cómo se cumple lo que dijo Jesucristo, que irán, o sea, que vendrán falsos profetas y van a predicar una cosa diferente y se vestirán como ovejas, pero están vestidos de lobos buscando, no, ya se vestirán como ovejas siendo lobos, pero están buscando dividir a la iglesia y con sus perturbaciones y lo estaban logrando, porque si no, no hubiesen tenido que enviar a esto para aclarar la situación y para que vuelvan otra vez, pero qué importante es que la iglesia actúe a tiempo y que no deje que esas cosas crezcan, ¿no? Porque a veces en la iglesia se crean doctrinas y se crean dogmas y uno no, como por miedo a estar en o sea, como por no estar contendiendo, como por no estar creando ahí, uno se queda callado y dice, bueno, no, o sea, que sea el Señor, pero pues nosotros tenemos que defender la palabra de verdad, que es lo que dijo Jesucristo, y me parece que fue importante que ellos identificaran eso y aún toda la distancia que tuvieron que recorrer los que enviaron, ellos fueron a aclarar y a pastorear y a estar pendiente, así fuera un rebaño que quedara releo. Pero Pris, ¿tú crees que estos que están diciéndole a los gentiles, oiga, usted tiene que circuncidarse, lo estaban haciendo para dividir a la iglesia con la intención de ser falso profeta? ¿Tú crees que lo Mira, estaban haciendo con mala intención? Engañar. yo no sé, porque antes de esto dice que había un tema con los fariseos, ya yo no sé dónde lo leí. Tararara, En el tararara. versículo 5. Ajá, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, yo creo que si ya tú recibiste el testimonio de las señales, recibiste la palabra de Jesús, que está, pero te empeñas en tu propia doctrina y en tu propia, aún entendiendo todas las cosas y ya lo haces, o sea, yo sí creo que ya había como una doble intención de ir a dividir y a contaminar y además se levantaron de la secta de los fariseos. O sea, pero dice fariseos que habían creído en quién, en Jesús. Si creyeron en Jesús, eran fariseos que tenían que haber visto cómo se cumplía toda la ley, toda la palabra en Jesús y que la palabra de Jesús era Dios porque ellos tenían conocimiento. Entonces, tú teniendo toda esa información tan clara, yo no creo que sea como que, ay, fue sin culpa. O sea, tú tuviste que haber hecho tus maquinaciones y dijiste, no, pues yo no quiero que las cosas cambien. Yo quiero que sea como antes y que todos guardemos la ley y entonces si ellos no la pueden guardar, entonces no son dignos. A mí no me parece que sea como sin culpa, como sin querer queriendo, la verdad, no lo veo así. Pris, tú no has sentido en tu corazón cuando o sea, ciertos comportamientos en alguna época de tu vida, no sé, tú que has creído y eres creyente desde niña, ¿no te Uh-huh. ha pasado que tú ves comportamientos en personas y tú dices, no, pues es que tiene que ser así, tiene que ser de tal manera, porque si no, esta persona no está, que se va a perder? Se va a perder. Y de buena manera llegas y le dices, es como la gente, mire, yo no dudo en la fe de estas personas, yo no sé qué línea doctrinal tienen las mujeres que usan la falda larga. Uh-huh. Y Sí, usted no los se puede pentecostales. maquillar. ¿Pentecostales? Sí, hay Ah, varios, hay ok. varios. Los adventistas, ¿no? Ok, yo no creo que haya mala intención en estas iglesias en decir, Priscila, usted tiene que ponerse una falda, usted no puede ponerse, o no, así no puede. Así no se puede, Priscila. Si no Pero se es va a que, perder. pero es que yo siento que aquí la intención como que no es tan pura, porque
porque fíjate que luego se levanta Pedro, que también él fue tentado por lo mismo, y le dice que como, les dice en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, como que, como que, Es como que que ellos sí la tenían clara, o sea, no siento que haya sido como con buena fe. Bueno, pero eso ya es una interpretación muy personal. O sea, yo siento que es la terquedad de uno diciendo, es muy bonita la gracia, pero finalmente lo que cuenta es lo que yo hago. Mm, yo no sé si es lo que yo hago, pero puede ser por ahí que dice Isa. Es que en viernes anterior encontrábamos que Santiago decía en el versículo 19, decía que, por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. Se llegaba como a ese consenso que incluso, pues, bueno, para mí no llegamos a concretar porque decíamos, bueno, Santiago, al fin qué, porque apoyan de que no se circunciden, pero ahora él está diciendo que no coman nada que se haya contaminado. Entonces decíamos que al fin Santiago, ¿de qué lado estaba? ¿Sí? Él decía, listo, está bien. No vayamos al extremo de que no se circunciden, pero digámosle que no coman de lo contaminado, ¿sí? Pero resaltábamos el versículo 19 de que no nos fuéramos a ese extremo que él decía que no nos fuéramos a ese extremo si ya ellos habían era decidido creer a Dios, sencillamente, Ujú. pero que ya no nos fuéramos a ese extremo de no, si decidieron circuncidarse o no circuncidarse, si ponerse la falda larga o no ponerse la falda larga, pero lo importante era que habían decidido seguir a Dios, ¿sí? Pero volvemos entonces, porque es que en la carta vuelve y resaltan y dicen que imponen ciertas reglas. Y las 3 reglas que hablábamos hace 8 días, entonces volvemos a discutir lo mismo, que lo hagan o no lo hagan. Sí, sencillamente están creyendo en Dios. Y pues Dios se va a encargar de ir perfeccionando a cada uno en qué están creyendo, qué es lo que Dios quiere que creamos de Él, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sí, más que lo externo, más que la circuncisión, más que si comen de esta u otra manera, es lo que Él quiere que le obedezcamos de su palabra, que ya no es bajo la ley, decíamos hace 8 días, ¿sí? Sino es bajo lo que Él estableció y Él nos lo va a ir enseñando a cada uno de manera individual, ya que nosotros no vamos a imponerles cargas pesadas a los demás, que eso es lo que estamos haciendo, poniendo una carga pesada para que las personas crean como casi que a nuestra manera, a la manera de Isa, y eso lo que está poniendo es una carga pesada que no es lo que nos enseñó Jesús. Sí, entonces no sé si ahora vuelve y me confunde Santiago y la carta. No sé. Gracias, Isa. Es que yo creo que aquí hay algo, no sé si tal vez estoy siendo un poco dura, pero yo creo que de alguna manera todos nosotros nos creemos apóstoles de la gracia. Mm, Todos. Todos creemos que estamos predicando la gracia, pero consciente o inconscientemente cada uno de nosotros tiene un raye con algo de la ley. Esa es mi percepción. Yo creo que a nosotros nos gusta así como un poquito más fuerte, tal vez como dice Priscila, si nosotros queremos que sea, y como dice Isa, un poco a nuestra manera, porque entonces eso me haría a mí un poco más digna y puedo erguirme un poco más porque yo sí hago esto, porque yo sí soy irreverente con las cosas del Señor y Loida no. ¿Por qué haberlo oído? Usted tiene que ponerse algo más cubierto. A mí no me importa que usted esté allá a 50 grados, pero tiene que cubrirse porque una mujer de Cristo, whatever, yo creo que todos tenemos un raye. Y yo no pienso, de verdad, es mi opinión personal, yo no pienso que estos que estaban
diciéndole a la gente, usted tiene que circuncidarse, lo hayan hecho de mala fe. De verdad creo que no. Así como en la iglesia de Loida, que la mujer profetiza con el velo puesto, y me encanta que, y Loida me va a mandar mi velo, entonces, listo, pero es que sí, son detalles, pero a mí lo que me encanta, porque además estas personas le están diciendo, porque era la señal del pacto, eso se lo dio Dios a Abraham. Al octavo día tiene que circuncidarse todo varón, y el que no se circuncide no puede ser parte de mi pueblo. Tal vez si yo siento, yo puedo estar diciendo de la boca para afuera, es por la fe y no por las obras. Pero a ver, si usted llega una hora tarde al culto, a mí me raya. Yo cuando veo a una persona llegando una hora tarde al culto, pues la farisea que yo llevo por dentro se sienta y empieza, no es tremendo culto que le está rindiendo al Señor. No, y eso que es el rey, me choca, de verdad es algo que choca contra mis principios, porque yo tengo mi manera de ser, pero que lo hagan con mala intención, no creo. Lo que a mí me parece fascinante aquí de la iglesia es que sea la intención que sea, nos escuchamos y llegamos a acuerdos. Y vamos a llegar a acuerdos para que ese que es hiper, ultra, recontra religioso, pero creyó. Entonces, no voy a tomar una actitud radical para no hacerte tropezar a ti. Pero al que está diciendo, oiga, no, que ya no es por ahí, que esa ya no es la forma, pues tampoco voy a adoptar una actitud tan pesada que te vaya a hacer tropezar. ¿Qué dice Loida? Aquí quisiera preguntar, o sí, pues más como pregunta, ¿no? Yo creo que podemos tener también una pequeña distinción entre las personas a quienes estaba dirigida como esta intención, porque eran nuevos creyentes y que además eran no judíos, o sea, tenían como que esa doble particularidad, porque su primera característica era que ellos pues, no eran judíos, entonces evidentemente había muchas cosas que pues que no tenían porque pues no tenían que cumplirlas ni siquiera por su origen, ¿no? Y el punto creo que es como que en qué momento los fariseos o los de la secta de los fariseos que se habían convertido, consideraron o empezaron a implementar como que esas medidas de control de derecho de admisión para aquellos nuevos creyentes. Y lo que comentabas acerca de que, bueno, el que llega tarde, pero bueno, es cristiano, ¿desde cuándo es cristiano? Y sin un sinfín de cosas, pero porque en esa parte nosotros nos pudiéramos ir muy lejos y a mí me pasa en lo personal lo que de pronto conozco de alguien que a lo mejor está haciendo cosas que sabemos que declaradas, o sea, que son pecado, y que está sirviendo en el ministerio, o sea, en la alabanza, algún líder de alguna sociedad o como se organiza la iglesia y todo, y que siguen sirviendo y es como, a veces tenemos esa forma de pensar, pero aparte porque a veces yo digo, Señor, es mi prejuicio, Espíritu Santo, redargúyeme para que yo no mire diferente a estas personas porque tú las debes amar y yo las debo amar como tú las amas. Y otro también es esa parte de la preocupación de lo que nosotros sabemos y que consideramos todo el mundo debería saber lo que implica servir a Dios en santidad. Yo creo que es una parte, pero más allá de esa madurez que debemos de alcanzar, yo creo que aquí lo difícil es cuando vemos que alguien nuevo llega y que ese alguien nuevo que viene de la calle, no sé, o sea, podemos encontrar personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes situaciones al lugar donde yo me congrego por ser centro histórico de la ciudad.
han llegado jamaiquinos, gente extranjera que han llegado pues ilegales al país y todo, y que nosotros vemos gente perdidamente borracha, perdidamente drogada, mujeres de la vida pública, y que nosotros vemos que Dios les bautiza, les abraza y les perdona ahí, y es como, y nunca va a faltar el que vea y diga, regresó y no traía faldas largas, ¿no? O regresó y no se puso el velo, ¿no? Pero yo creo que justamente esta es la parte difícil, en donde nosotros como centros de reunión creemos que nuestros hábitos y nuestras prácticas conforman el propósito de la salvación para la cual vino Jesús, que yo creo que esa es la parte muy esencial de esto que estamos viendo, o sea, confundimos una cosa con la otra. Sí, y nos equivocamos. Y nos equivocamos, y a mí lo que me parece lindo es que aquí la iglesia trata como de, vamos a dejar que el Señor nos vaya formando a todos. Y reconocen, oiga, si los han inquietado. Ustedes están preocupados, ¿o qué? Entonces, si no voy con falda larga o no voy con velo, ¿no puedo volver a la iglesia? O sea, claro que qué estrés. Y pilas, porque todos tenemos nuestras condiciones. Nuestras condiciones, y de una u otra manera, todos actuamos de formas que, está bien, no le voy a decir de frente que no puede ser cristiano, que no puede estar aquí, pero tal vez con nuestra actitud igual lo estamos sacando. Pero lo que a mí me gusta del versículo 24 es que reconocen, primero, estos locos no fueron enviados desde Jerusalén, o sea, gente con iniciativa. Y yo pienso de verdad que era gente con iniciativa, pero preocupada. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que hubo un enero muy caluroso en Bogotá. Yo fui con una blusa sin mangas a la iglesia, y una señora que venía de una iglesia de esa que es falda larga, cuello de tortuga y medias y todo, esa señora me dijo, hermana, perdóneme, pero el Espíritu Santo me dijo que le dijera que así usted no puede venir a la iglesia. Y yo le dije, Anita, me le manda saludos al Espíritu Santo, punto. O sea, ya que usted habla directamente con él, me lo saluda. Pero es que ella tiene su forma de ser, y yo no creo que ella me lo haya dicho con mala intención, sino que para ella fue escandaloso, porque una servidora de Cristo no puede usar algo así. Cada quien tiene su raye, pero me parece genial que la iglesia se escucha, llegan a acuerdos, ceden las partes. Eso que le raya tanto a Isabel. Bueno, a ver, o sea, ¿y por qué les ponen condiciones? No sé, Isa, yo creo que... Fíjate ese escudo que puso, bueno, la señora que te dijo, ¿sí me entiendes? O sea, yo sé que está bien entre nosotros como hermanos de la iglesia, pues bueno, si tú ves algo que yo estoy haciendo mal, pues rico llegar al punto de la madurez en que tú me lo puedas decir a mí y yo lo sepa recibir, ¿sí me entiendes? Pero no usar como escudo eso de que es que el Espíritu Santo me está diciendo. Sí, es que es ese raye que es lo que choca, ¿sí? ¿Cómo utilizamos la palabra o el Espíritu Santo para decirte, oye, Adriana, lo que tú estás haciendo está mal, en lugar ven, cómo llegar a ese grado de madurez? Es de pronto ese raye que utilizamos también, ¿no? Pienso que es lo que acá estaban era cambiando una cosa por otra, pero finalmente lo que veo que el acuerdo, el escuchar, que es lo que veíamos hace 8 días, mm, se están llegando a unos convenios en donde sencillamente la idea es, venga, ¿qué trae cada uno? Cada grupo, ¿qué es lo que... estamos igual, Pablo y Bernabé están llevando el Evangelio. Acá dice que han arriesgado su vida por servir al Señor Jesús. Me llama la atención que resaltan eso también, que es lo que hemos visto en los últimos capítulos, lo que han hecho Pablo y Bernabé.
Judas y Silas, ellos eran no judíos, como para ratificar lo que estaban llegando al acuerdo al que habían llegado. Que es pregunta. Judas No, yo creo que ellos son judíos. Sí, porque Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. O sea, ratifican lo que Pablo y Bernabé les venían a enseñar, ¿sí? O venían enseñando. Me llama la atención ahí, no logro como empatar esa claridad. Quienes les dirán lo mismo, o sea, lo mismo es Lo mismo que les están diciendo Pablo y Pablo y Bernabé. Bernabé, Ok, se lo va a decir Silas y Judas. Así lo entiendo yo. ratificando lo que vienen enseñando Pablo y Bernabé. Sí, señora. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ok. Para que estas enseñanzas de estos personajes que no fueron enviados desde Jerusalén, pues ustedes se relajen porque a estos sí los estamos enviando nosotros desde Jerusalén. Estos sí son oficiales. Pero aquí hay un tema que a mí me inquieta un poco porque entonces a veces nosotros, bueno, yo no sé, yo peleo mucho con la oficialidad y para mí siempre es la oficialidad. ¿Quién es la oficialidad? Entonces, me cuesta un poco, a mí me cuesta sujetarme a lo que sea, pero sí, lo confieso, sí, me da culpa. Pero aquí resulta que todo el mundo está como respetando unas líneas. Pablo y Bernabé, a pesar de que estos locos no los mandó nadie, ellos aceptan ir a Jerusalén para discutir el tema. Porque ellos fueron los que empezaron, no, vámonos a Jerusalén, tienen que ser los apóstoles los que decidan. Y escuchan a estos locos y luego es que habla Pedro. Y Pedro calladito, sabiendo todo lo que sabía, Pedro no se para de decir de una vez, ay, dejen de fregar tanto que ya este tema lo discutimos. No, Pedro escucha, luego habla. Y estando en este punto, pues mandan a unos que sí son los oficiales y la iglesia los acepta y además los acepta de una manera muy linda, porque es muy bonito lo que vienen a hacer ellos. Entonces, ¿qué tal si leemos el versículo 28, 28 al 33? Buenas noches, Eli. Leo Sí, porfa. dice, Good night. el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Me dijiste 29, 30. No, hasta el 33. Perdón. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Ok, ¿algún comentario aquí? Pero ya, antes de seguir, por el tema de lo de que no coman los sacrificados, miremos un momento Romanos 14, porque aunque Pablo es un tipo que dice, ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que guardar nada de la ley, miremos un momento Romanos 14, los versículos
13 al 23. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor Amén, tratemos, hermana. Perdón. mejor tratemos de de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. ¿Tus creencias hasta el 23 me dijiste? Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que pueda hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. ¿Qué tal? Clarísimo. Entonces, pensando en esto que dice Pablo aquí en Romanos, con esto que está pasando en Hechos 15, ¿qué piensan ustedes? Y además que esto es un tema que a mí me parece súper importante que nosotros hoy en la iglesia lo entendamos, porque nosotros estamos imponiéndole cargas a los demás. Es más, nos estamos imponiendo cargas a nosotros mismos. Nosotros a veces nos creemos muy fuertes en la fe, pero tal vez no seamos tan fuertes. ¿Qué dice Pris? Habla tranquila. Yo sé que María Isabel debe estar opinando también. Sí, no, que nos estamos imponiendo cargas a nosotros mismos, sí. Y esa es mi lucha, por ejemplo, en este momento, porque en este momento en donde tengo una bebé de 1 año y estoy embarazada y voy a tener otro bebé muy pronto, el cansancio es horrible, el tiempo es poco, etcétera, y uno dice, o sea, ¿cómo sostengo la vida de fe? Lo haces con las uñas y tratar de decir, o sea, renunciar a muchas cosas que yo hacía antes me hace sentir como si yo dependiera de esas cosas para sostener mi vida de fe, como si estuviera más cerca de Dios cuando tenía las energías para levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana a escuchar el devocional, a orar a las 5 de la mañana. Ya no lo puedo hacer porque me trasnoché 10 veces en la noche, 2 veces más, y levantarme a las 5:30 de la mañana no me va a hacer más santa ni más digna delante de Él, solamente la sangre de Jesucristo. Y uno lo entiende teóricamente, pero en el día a día, entonces te la pasas dándote golpes de pecho y latigazos y comparándote con el otro que sí lo puede hacer, es horrible. O sea, es como uno luchando contra tu propia carne pensando que tú siempre vas a ser más digno delante del Padre o que el Padre te va a querer más por lo que hagas, o sea, por tu conducta. No estoy diciendo que no obedezcamos, no, tampoco quiero decir eso, pero por esas cosas que Él no ni siquiera te está exigiendo. Jesucristo no dijo, el que quiera venir en pos de mí, levántese todos los días a las 5:30 y ponga el devocional. No, Él no dijo eso, ven y cree en mí. Entonces, qué duro, es difícil. Sí, eso que estoy diciendo, antes de darle la palabra a Loida, eso es bien complicado, porque nosotros le imponemos cargas a los demás y nos la imponemos a nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿cuántos discípulos ha hecho Priscila? No ha hecho discípulos
por andar preñada. ¿Ve? ¿Ve? ¿Sí ve? Entonces, como no ha hecho discípulos, no ama al Señor. No ha nacido de nuevo. Entonces nosotros empezamos a ponernos, a montarnos cargas y cargas y cargas. Como está diciendo Priscila, el Señor no nos está imponiendo esas cargas, pero nosotros sí. Y aquí está pasando algo similar entre los judíos, los cristianos, judíos y no judíos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Qué dice Loidis? Ya iba yo a dejar bajar la mano porque era solamente como una palabra de aliento con Pris, de que pues es cierto, esas cargas son como propias de nosotros, porque yo creo que en la medida en la que nosotros también vamos conociendo a Dios y lo vamos amando y nos vamos enamorando más, también es el deseo de nuestro corazón, pues ser más fieles, esforzarnos más y a veces nuestro día a día nos limita un poco, ¿no? Y cuando a veces dentro de los estudios o las enseñanzas de donde estamos se nos recuerda que pues Dios quiere el sacrificio, ¿no? Que tenemos que esforzarnos o tenemos que dar más o que tenemos que caminar la segunda milla y tenemos que pues que trabajar y esforzarnos y estamos viendo que a lo mejor no estamos rindiendo en esa concepción humana de, como dice Pris, de levantarte a las 5:30, de hacer una cosa y otra y otra y otra, como que a veces nosotros mismos nos desalentamos, ¿no? Pero es cuando tenemos esa comunión con Dios que nos abraza y nos recuerda que nos ama y que nos ama por sobre todo y que cuando Él nos permite que algo suceda en nuestra vida es porque su propósito va con nosotros y si creemos realmente que Él cumple su propósito en nuestra vida, pues solamente debemos de seguir, o sea, no decir, ay, pues yo creo que ya no puedo y me voy para atrás o tiro la toalla, que yo creo que sería la parte grave. Mientras, pues, Pris, disfruta y abrázate de que, pues, Dios te está concediendo otro regalo, una gran bendición, porque es lo que Dios te va a dar y entonces también tienes derecho a disfrutar esa parte, ¿no? Sí, no solamente derecho, sino que eso es, imagínense, Dios es papá. Y aquí me encanta porque esto es lo que están haciendo Silas y Pablo, perdón, Silas y el otro loco, Judas. Judas, Porque dice que ellos en el versículo 32 consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esa es la iglesia. ¿Saben qué? No se preocupen. Me recordé esa palabra del Espíritu Santo, no mentira. Hablando en serio, acabo de tener esa palabrita de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. A ver, Pablo, la gracia es el regalo inmerecido, ¿cómo me voy a esforzar en...? Pero de verdad, en recordar, es por gracia. Es por gracia. Y a veces a nosotros se nos olvida ese pequeño detallito y nos vamos deslizando a las obras. ¿Qué dice Elizabeth? No, que la verdad es que lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia, ¿no? Y bueno, Pris lo siente personal, pero cuando nosotros le imponemos o la iglesia le impone cargas a los otros, es tenaz. Hasta cómo debes orar. Yo tengo una manera de orar y mi manera de orar es como sufrida, como llorando, como pidiéndole al Señor misericordia, como clamando. Y alguien me dijo, ¿por qué siempre oras de esa manera? Y entonces yo dije, ¿cómo oro? Y a veces sí, me siento que oro de esa manera, pero he tratado de orar de otra manera y no puedo. Entonces, bueno, si oro así, por favor, entonces me va a tocar orar mentalmente. Pero de verdad, hasta en eso, sí, o sea, cómo debes de orar, qué debes de decir, qué debes hacer, cuántos has bautizado, cuántos grupos de estudio tienes, en cuántos estudios te estás conectando. Entonces, la verdad que la presión termina siendo grande que uno termina volviéndose hasta loco, ¿no? Entonces, no, Pris, llévala suave, nena, disfruta tu embarazo, nenita, y como dice la Pedrosita,
No es por gracia, nena, es por gracia y el hecho es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, a Dios morando dentro de nosotros y todo tiene su tiempo. Y en el momento, mira, yo llegué tarde, pero me voy a conectar, que porque no estuve todo, no me va a dar látigo y no llegué temprano, no llegué temprano. De verdad, a veces nos ponemos cargas tonticas. Y mira, ellos no les están diciendo, bueno, ustedes tienen que cumplir toda la ley, todos los mandamientos que se le dieron a Moisés. No, dijeron, bueno, tomemos estos. Y fueron, y mira lo que pasó en el 32, como dice Adriana, y Judas y Silas los confortaron y hablaron y los afirmaron, fue en la fe, y no empezaron a decirle, ¿y cuántos vas a bautizar o cuántos sí? Entonces, no, tomémoslo todo como con más calma y no pongamos cargas ni nos pongamos cargas nosotros mismos. Gracias, Eli. Y entonces leamos versículos 34 y 35, porfa. Y cerramos para preguntarnos, ¿qué nos enseña la iglesia? La iglesia del primer siglo. ¿Qué nos está enseñando a nosotros hoy? Versículos 34 y 35, ¿quién lee? Gracias, Loida. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. Ok. No, y dice que Silas le pareció bien quedarse allí. Y Silas dijo, esto está más chévere aquí que en Jerusalén. Ok, viendo esto que hemos conversado hoy, con lo que hemos conversado las semanas atrás acerca del capítulo 15, un capítulo polémico, un tema bien polémico dentro de la iglesia y que a veces nosotros lo abordamos de una manera muy ligera, pero viéndonos a nosotros, siempre poniendo la cámara en modo selfie, porque la palabra nos está desnudando a nosotros, nos está mostrando quiénes somos nosotros, dónde estamos plantados. Entonces, ¿quién quisiera en estos 6 minutos que nos quedan, 5 minutos, quién quisiera comentar qué les ha enseñado esta palabra acerca de cómo ser mejor iglesia? ¿Quién quiere comentar? Loidis. Loida Mesa, adelante. Pues yo sigo esperando crecer todavía más. A veces ya traíamos como que una idea preconcebida de que íbamos bien y de que lo estábamos haciendo bien. Y cuando nos ponemos sí al espejo, como decías, y nos damos cuenta de que estamos actuando como esos, sin amor a veces, sin compasión, juzgando, prejuzgando, poniendo cargas, aprendemos de esto que no somos mejores en realidad, ¿no? Y que necesitamos todavía muchísimo, y en lo personal es como que, o sea, es como me quedé toda la semana pensando, y creo que me voy a quedar toda esta semana, es como que pensaba de que realmente necesito más de ti y menos de mí, hacer que tú crezcas en todo para que pues yo pueda reflejarte verdaderamente, ¿no? Porque a veces pienso que lo estoy haciendo bien, digo, pero luego me doy cuenta de que al final pues no estoy reflejando tanto a Jesús, y esa es la parte que es más preocupante para mí. Gracias, Loida. Qué buen punto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Nos quedan 3 minutos y medio. ¿Alguien quiere comentar algo? Isa, Elizabeth, Priscila. ¿Nopis? Cada personaje nos lleva como en el tiempo, ¿no? Cada personaje nos muestra y nos identifica, ¿sí? Y nos muestra nuestra real naturaleza. Sí, a veces nosotros somos ese no judío, a veces somos ese judío, entonces nos muestra cuánto nos falta y cómo estamos en ese proceso todo el tiempo, en ese sube y baja, ¿no? Y a las palabras de Jesús nos confronta. O sea, a ellos tal vez los confrontaba en ese momento, ¿qué hacemos? Pero ellos estaban como en esa lucha de llegar a un diálogo porque también se estaban confrontando,
¿sí? Entonces, así como ellos se estaban confrontando y tratando de llegar a un acuerdo, acá nosotros, con ese panorama que ellos estaban viviendo, nosotros lo llevamos a hoy, qué está pasando en nuestras vidas y cómo lo estamos viviendo nosotros. Entonces, pues también me lleva a eso, cómo lo estamos viviendo nosotros y ese confrontamiento personal y como iglesia. Gracias, Isa. A mí personalmente esta porción sí me confronta mucho. Me confronta porque yo sí me identifico con estos judíos de la circuncisión. Yo soy fregada, yo tengo un geniecito bien atravesado y me gustan las cosas rectas, me gustan las cosas bien hechas, me encanta la reverencia, la disciplina y cuando lo hago no lo hago por maldad. Tal vez por eso los defiendo tanto, ay, entiendan a los pobres, pero es un tema complicado porque a veces cuando uno cree que tiene razón y que está haciendo las cosas por el bien del otro, pues uno termina atropellando a la otra persona. Me siento muy identificada, bueno, muy confrontada, mejor dicho, con la actitud de Pedro y la actitud de Pablo y Bernabé, que se callan, escuchan, van a Jerusalén, enfrentan la situación y no es que imponen lo que ellos están viendo, lo que para ellos es una verdad, a todas luces verdad. El Espíritu Santo, ya Pedro ha visto cómo el Espíritu Santo bautizó a Cornelio y a toda su familia y Pedro no se para a imponer lo que él ha visto, sino escucha a los que tienen su inquietud de forma respetuosa, amorosa, y luego habla. Y también me confronta la actitud de los demás, de los de Jerusalén. Bueno, vamos a llegar a acuerdos. Esos acuerdos que aunque tú puedas tener toda la razón del mundo, pues para no hacerlos tropezar a ellos. Porque Pablo y Bernabé no dijeron, no, que nada de la ley, que nada. Así que no vengan a molestar, dijimos nada de la ley. Sino ellos ceden, aún sabiendo que tienen razón, ceden para no ser tropiezo para al que está más débil en la fe. Para mí es un tema confrontante porque a veces nosotros, o yo, trato de imponer, quiero imponer, yo le doy gracias a Dios porque tengo una contraparte, una amiga que siempre me ayuda, que es mucho más flexible, hablamos, me escucha, vamos a suavizar un poco, pero es difícil entender que es por amor a la otra persona, por amor a esa alma, para que no se pierda, para que no tropiece. Y hoy nosotros tenemos que confrontarnos como iglesia, ceder de lado y lado, escucharnos y sobre todo actuar con amor y consolar y animar a los hermanos. Lamentablemente ya llegamos al tope del tiempo porque hoy tenemos tiempo de oración. Dentro de 20 minutos a las 8 de la noche nos vemos por aquí mismo, por el canal de Buscando a Jesucristo. En nuestro tiempo de oración pueden poner todas sus peticiones, desnudar su corazón para que nosotros juntos como iglesia estemos orando unos por otros. Les mando un abrazo muy grande. Gracias Loida, Priscila, Elizabeth, Isabel y a todos los que nos estuvieron acompañando por el canal de Facebook. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Un abrazo para todas.